Realmente es un gusto compartir esta instancia. Nosotros creemos en nuestra facultad y bueno, en nuestra sección también que estas instancias son súper importantes y que digamos es nuestra, más que un favor, es una obligación tratar de aportar y, con datos un poco frescos y estando más metidos en el tema. Para que ustedes tengan las mejores herramientas posibles y que lo puedan utilizar en sus tareas, ¿verdad? Yo la idea que tenía de esta charla era tratar de salir un poco de lo que todos venimos viendo en la televisión y en los medios y que no sea algo así de repetir lo que hasta el cansancio se viene repitiendo, sino enfocarlo un poco en los virus, especialmente. Voy a hablar muy poco, lo menos posible del mosquito, primero porque yo no soy entomóloga, al final voy a decir algunos comentarios. Nos queríamos centrar en el virus y en un poco la historia y los porqué de esta situación en la que estamos parados ahora. Y como decimos nosotros en nuestro laboratorio, donde muchos de nosotros trabajamos con virus, con genoma ARN, este tipo de eventos, estas situaciones que nos alarman y que nos parecen como muy extraordinarias, son cuestiones que nosotros ya las esperábamos. Y ahora vamos a contar por qué un poco ya las esperábamos. O sea, la emergencia, la introducción en diferentes países de nuevos virus y nuevos agentes infecciosos, y en especial los arbovirus, son eventos que de alguna manera para los virólogos son relativamente esperables. Capaz que voy a meter o introducir algunos conceptos que de repente al principio son un poco, que no los han visto antes, y después, como vamos a tener el espacio de preguntas, todo lo que a ustedes no haya quedado claro o no haya sido bien explicado, ahí tendremos la oportunidad de conversarlo y de ahondar más en algunas cosas, ¿verdad? Realmente meter los tres virus en realidad de cada uno de estos virus podríamos hablar varias horas de cada uno porque hay un montón de cosas interesantes para contar. Voy a empezar con Zika, que es el virus más raro para nosotros y del cual hasta hace poco realmente había muy poca información. Y lo primero que les quería contar es que en realidad este virus, hasta hace muy poco tiempo, era un virus que circulaba de una manera muy restringida en algunas regiones muy concretas de África. Y específicamente los primeros aislados de este virus ocurrieron en esta instalación, que es un instituto de virología, de investigación en virología en Uganda, que queda específicamente en las cercanías del bosque de Zika, que es el que da el nombre al virus. En esta otra imagen se observa a un investigador de este instituto colocando una trampa para mosquitos, ¿tá? Que son unas trampas especiales, que después si quieren hablamos más a fondo, que son para capturar los mosquitos que están en el ambiente y luego se estudian y se analizan para la presencia de virus o para hacer otro tipo de experimentos de competencia de los vectores, etc. Y como ustedes ven ahí, el primer aislamiento de este virus ocurrió, fíjense, en 1947, o sea, enseguida de la Segunda Guerra, cuando en realidad se sabía muy por arriba que eran los virus, pero ni siquiera se sabía la estructura del DNA, o sea, había un montón de cosas de la estructura y de las características de los virus que no se sabían. Sin embargo, ya existían algunas herramientas, como el aislamiento viral, es decir, con un sistema vivo, obtener gran cantidad de virus, de partículas virales, y en realidad este virus se aisló a partir de un mono rhesus, que era un mono que se llama centinela. Se aisló en el marco de estudios que se estaban haciendo en ese momento de fiebre amarilla. ¿Por qué los monos son centinela? Porque
una de las formas de ver que determinados virus están circulando en la naturaleza es observar si hay mortalidad de primates, que son los hospedadores principales a nivel selvático. Entonces, en fiebre amarilla era común tener algunos monos en observación durante un tiempo y empezar a mirar si los monos presentaban sintomatología. Se encontró un mono febril en el marco de esos estudios y ahí se vio que en verdad no era por fiebre amarilla, sino que era por un nuevo agente infeccioso que, bueno, a partir de ahí se empezó a caracterizar. Y en realidad la primera publicación científica acerca de este nuevo agente fue en el año 1952. Estos 3 investigadores eran ingleses y pertenecían a este instituto, y lo primero que vieron fue eso: aislamiento y especificidad serológica. O sea, antes de las técnicas de biología molecular, del descubrimiento del ADN y del ARN, lo primero que tratábamos de hacer con los virus era aislarlo en un animal de experimentación, básicamente, que eran en ratón, y ver la especificidad serológica, es decir, comparando con anticuerpos contra otros virus emparentados, ver qué parentesco tenía este virus con otros que ya conocíamos, por ejemplo, fiebre amarilla y otros relacionados. ¿Tá? Y hasta ese momento fue lo único que se observó que se supo de este agente. Este diagrama, que voy a mostrar varios parecidos a lo largo de la charla, les hago un paréntesis, eso se llama árbol filogenético, capaz que algunos han oído nombrar, y en definitiva, para simplificar, es un diagrama jerárquico que normalmente se construye en base a secuencias nucleotídicas, a los genomas, sea de virus, de bacteria o de cualquier organismo vivo. Y lo que nos está diciendo este diagrama jerárquico es las relaciones ancestro-descendiente. Lo que está más a la izquierda son los ancestros y lo que está más a la derecha son los descendientes. Aquellos patógenos o individuos analizados que estén más emparentados van a tener un ancestro común. Por ejemplo, ahí donde está el primer corchete, que no se ve muy bien, todos esos virus entre sí están más emparentados, por ejemplo, entre ellos, que con estos que están más abajo. ¿Tá? Y esa es la forma más simple que tenemos nosotros en biología para visualizar una hipótesis de relación jerárquica entre los organismos. ¿Tá? Esto no es solo para virus, sino para cualquier bicho de la biosfera. Y en realidad, recién en el año 1998, fíjense todo el tiempo que pasó, aparece una mención en este trabajo de Cuno, donde aparece analizada una secuencia del genoma de este virus, y lo que se plantea, entre otras cosas de este trabajo, es que el virus más emparentado con Zika es otro virus que se aisló en el mismo lugar, en la misma localidad geográfica, cuyo nombre es Spondweni. ¿Tá? Entre paréntesis les comento que muchas veces estos virus suelen tomar la denominación del lugar geográfico donde se descubren por primera vez. Así fue con los hantavirus, así es con el virus Zika y otros arbovirus relacionados. ¿Tá? No todos, pero muchos de ellos se empiezan a denominar así, por lo menos al momento de su descubrimiento. Esto, de paso les comento, este hallazgo que es a nivel del genoma del virus, en realidad apoya o no contradice los trabajos originales. Es decir, realmente hay una diferencia serológica a nivel de lo que es la estructura externa del virus entre estos dos virus. O sea que años después lo que se miró a nivel genético confirma los primeros hallazgos de los primeros investigadores que lo descubrieron. Estos son dos virus emparentados pero diferentes. ¿Ah? Entonces, para recordar un poco generalidades de los virus, ustedes recuerdan que los virus son agentes, son en muchos casos patógenos humanos o animales, o algunos no se conoce su patogenicidad,
que se caracterizan por su simplicidad y normalmente tienen un ácido nucleico, que siempre es o ARN o ADN, y tienen una cáscara externa, y a veces también tienen una envoltura, que normalmente es donde están localizadas proteínas que siempre son codificadas por el virus. O sea, esa es la estructura general de cualquier virus, varían en tamaño, ¿sí? Y en este caso concreto, el virus Zika, al igual que dengue y al igual que fiebre amarilla, pertenece a una familia que se llama Flaviviridae y a un género en particular de esa familia que tiene hasta el día de hoy 52 especies, entre las cuales están, como ustedes ven, patógenos muy importantes para la salud, como son dengue, como son fiebre amarilla, como son el virus de la encefalitis del Nilo, el West Nile virus, y también el virus de la encefalitis de San Luis, entre otros. Y bueno, en el caso concreto de los flavivirus, se tratan de virus envueltos, es decir, que tienen como una primera capa de proteínas virales y después por fuera tienen una envoltura que deriva de la membrana plasmática de la célula hospedadora, y su genoma es una molécula simple de ARN. Esta característica de tener genoma ARN, ustedes, si empezamos a rememorar las grandes emergencias, los grandes virus que nos producen muchos problemas y nos generan también problemas a la hora de conseguir vacunas y terapias específicas, si empezamos a hacer memoria, todos los virus que nos generan los mayores problemas son todos ARN. ¿Por qué? Porque una de las características de estos virus es su alta adaptabilidad y su alta tasa de mutación. O sea, consiguen generar rápidamente cambios que se reflejan a nivel de sus proteínas y que les permiten una gran capacidad de adaptación y un gran escape a lo que es nuestro sistema de defensa del hospedador. Entonces, si ustedes piensan, la influenza H1N1, bueno, todos estos que ya les nombré, los hantavirus, VIH, o sea, todos esos virus, una de las cosas que tienen en común es que el genoma es ARN. Acá hay no vamos a entrar en detalle en lo que es la estructura de los genes, no importa demasiado, simplemente que es a partir de ese ARN, que es una única hebra que está dentro de la partícula viral, una vez que entra la célula hospedadora, lo que pasa es que todo ese genoma se traduce en una única proteína grande, enorme, y que luego esa proteína es procesada y se van haciendo cada una de las proteínas del virus a partir de esa gran proteína. Pero eso es... a medida que se empezó a estudiar humildemente este virus, que en realidad hasta ese momento no tenía una gran incidencia en la salud pública, pero una de las primeras cosas que se miró a nivel genético era que en la medida que se fueron secuenciando cepas virales de diferentes lugares geográficos, se observó en primera instancia que había como dos grandes linajes, que se llama, ¿verdad? Dos grandes grupos, los virus se agrupaban en dos grandes grupos. Uno que se le llamó linaje asiático, es decir, las secuencias de virus que circulaban en Asia se agrupaban todas juntas, o sea que eran más similares entre sí, y un linaje africano. Fíjense que este trabajo es un trabajo del 2012, o sea, vamos haciendo grandes saltos en el tiempo porque, bueno, había muy poca gente trabajando en este virus. Y una cosa interesante que se vio y que nos empieza capaz a abrir los ojos de la plasticidad que tiene este virus, es que además de como todos los virus RNA acepta muchas mutaciones y es muy adaptable, también se vio que era más propenso a sufrir recombinación. Es decir, cuando vos sos coinfectado por dos cepas distintas, a su vez esos genomas pueden recombinar. Y eso le genera una diferencia importante a ese virus respecto al parental y le permite eventualmente una posibilidad grande de adaptación
en el ambiente. ¿Tá? Eso ya vislumbra, ¿verdad?, que este virus es muy plástico. Y la otra cosa que se vio es que había algunas cuestiones relativas a una de las proteínas de superficie principales, que son los patrones de glicosilación, que se asociaban con diferencias en la infectividad en diferentes especies de mosquitos. O sea, esto en definitiva lo que está hablando es de que el virus es muy plástico y tiene mucha capacidad de cambio. En general, los arbovirus, que son los virus transmitidos por artrópodos, que son todos los que yo vengo nombrando y los que vamos a hablar hoy, es un grupo, no es un grupo taxonómico, sino que es un grupo que se forma justamente por eso, por la capacidad que tienen de ser transmitidos por un vector, son virus de transmisión vectorial. Normalmente, casi todos estos virus tienen un ciclo biológico que generalmente tienen ciclos selváticos, es decir, el virus está en un ciclo selvático donde uno, si no se mete ahí, como que no lo detecta rápidamente. En el caso de Zika, lo que se vio es que a nivel de su ciclo selvático es entre primates, la infección se da entre diferentes especies de mosquito y primates, ¿tá? Eventualmente, entre esos primates también puede ser infectado el hombre si ingresa al ambiente selvático. Y se vio que en realidad a nivel de las selvas el vector principal era Aedes africanus, ¿tá? Y después se vio que en realidad había un montón de especies de Aedes que también participaban en el ciclo selvático e incluso otras especies de mosquito como Mansonia, Culex o Anopheles. O sea, todos estos mosquitos a nivel selvático participan en la transmisión del virus. Lo otro que ocurre generalmente con los arbovirus es que, ¿qué pasa? Cuando hay una urbanización, o sea, cuando el virus salta de los ambientes selváticos a ambientes urbanos. Y ahí el protagonista muchas veces es, como lo es en el caso de Zika, el Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque es un mosquito urbano asociado al humano que evolucionó en su evolución natural, ¿verdad? Evolucionó de vivir en un ambiente selvático a adaptarse al humano. Es el hospedador preferido para el mosquito. Los mosquitos pueden tener diferentes preferencias de a quién les gusta picar, de quién les gusta alimentarse. Hay mosquitos que son generalistas, o sea que les da igual picar un ave, un mamífero, lo que sea, y hay otros que son mamófilos, otros que son, o antropofílicos. Y el Aedes aegypti es un mosquito netamente antropofílico. Si tiene un humano, es el que primero va a picar. En el caso de Zika, también se ha visto que hay otro Aedes, que es el Albopictus, que es bastante urbano también, que también podría participar, pero en realidad el principal vector que se ha observado ahora es, hasta el momento por lo menos demostrado, es Aedes aegypti. Hoy justo comentábamos con unos periodistas que vinieron que es como que nos decían que están aburridos de que nosotros digamos que tal vez, que mayoritariamente, y nosotros le decíamos que en realidad nosotros cuanto más estudiamos, más decimos preferencialmente, mayoritariamente, porque no podemos decir sí, no y ser categórico. Y cuanto más nos adentramos en estas cosas, y aparecen cosas nuevas, y aparecen paradigmas que se rompen, y bueno, así que se tienen que acostumbrar a que no le digamos las cosas blanco y negro. Bueno, entonces, como esto es un poco la historia de dónde vino el Zika y cómo sabemos de dónde vino y qué datos tenemos hasta el día de hoy. Entonces yo les voy a contar el update de lo último que estamos sabiendo. Después del descubrimiento, aquello que fue después de la guerra, ¿qué pasó? El virus aparecían algunos brotes epidémicos muy restringidos, que fueron notificados, que fueron publicados los trabajos en estos países, ¿verdad? En África y en algunos países de Asia. Silencio total, nada, hasta 2007. En el año 2007 ocurrió un brote epidémico, el primer brote epidémico documentado fuera de Asia y de África.
Hasta 2007 el virus aparentemente no había salido de su sitio original. En este brote, que fue bastante grande, el 70% de los habitantes de esta isla, la isla Yap, que claramente tuve que ir a apelar al Google Maps porque no tenía mucha idea, es una cosa muy curiosa esta isla, vean que es muy feo, muy desagradable el lugar. Corresponde el archipiélago de la Micronesia y lo que se vio en ese brote es que el 70% de los habitantes de la isla sufrieron la infección por este virus, no hubo hospitalizados y no hubo fallecidos. Y cuando se miró la secuencia nucleotídica, o sea, el genoma de estos virus, y se hizo estudios como los que les mostré de filogenia, lo que se vio era que el origen del virus era del sudeste asiático, o sea, del sudeste asiático, o sea, no de África, sino que ese linaje, esa variante venía del sudeste asiático e ingresó a estas islas Yap. Obviamente se cree, aunque bueno, venimos otra vez a se cree, se piensa, se cree que estos lugares paradisíacos, estas islas donde viven fundamentalmente del turismo, y digamos uno de los factores más importantes de dispersión de estas virosis a nivel mundial, claramente es los viajes internacionales y el traslado de personas, el turismo, etcétera, ¿no? Entonces, esta fue la primer noticia que tuvimos en épocas, como ven, muy recientes. En el 2013, ya más cerquita, hubo un brote epidémico ya mucho más importante en la Polinesia Francesa. ¿Tá? Acá está en un mapamundi chiquito dónde queda la Polinesia Francesa, es en el Pacífico Sur. Ahí ya tuvimos 29.000 afectados, que ya sería el 10% de la población, y aquí empezaron a aparecer los primeros casos severos. ¿Tá? Aparecieron casos con afectación neurológica, dando encefalitis o meningoencefalitis y el síndrome de Guillain-Barré, que también es una enfermedad neurológica que se había visto, también se ve muchas veces asociada a infecciones virales, pero nunca se había visto con este virus. Una dificultad que hubo en esta epidemia fue que fue en paralelo con una epidemia de dengue. Y este virus está muy emparentado con dengue y cuando uno quiere hacer el diagnóstico en los pacientes muchas veces se confunde, porque al principio de la enfermedad los síntomas son muy parecidos. Entonces al principio se pensaba que era dengue y después recién se empezó a ver que se trataba de otro virus. No hubo fallecidos en esta epidemia y de este lugar se dispersó hacia otras islas de la zona como Nueva Caledonia, Islas Cook, Vanuatu, Salomón. ¿Tá? También, yo ya me ofrecí en otras charlas, pero me ofrezco a ir a estudiar los brotes acá en estos lugares. Mucho repelente, pero mucha voluntad. En ese mismo año, entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí estábamos en la Polinesia Francesa, no sé qué, las Islas Yap. Pero, atención, primeros casos importados en Europa, y luego Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y Noruega. Como nosotros sabemos, a veces las campanitas, las alarmas empiezan a sonar cuando estas virosis tocan los países centrales económicamente poderosos, y ahí empezó un poco la alerta, ¿verdad?, por la posibilidad de el ingreso de estos virus a estos países. En principio lo que ocurrieron fueron casos importados. ¿Qué quiere decir? Un viajero que llegó, pero no circulación autóctona, o sea, no que el ciclo viral ocurra en el lugar. Y en enero de 2014 ocurrió el primer brote en América. ¿Tá? O sea, fíjense la velocidad de dispersión. Lo que al dengue le llevó 10 o 15 años, a este virus le llevó 6 meses, por decir, o menos un año. El primer brote de las Américas ocurrió en la isla de Pascua, donde hubo 51 casos entre enero y mayo, y de vuelta, cuando se miró el virus, había venido de la Polinesia Francesa.
O sea que hizo ese caminito, ¿verdad? De Asia a la Micronesia, luego a la Polinesia y luego, aparentemente, el origen del virus de las Américas sería de la Polinesia francesa. Y en enero de 2015 fue el primer brote, el primer reporte de transmisión autóctona en Brasil. Y a partir de ahí, o sea, en menos de un año, acá les muestro, en todos estos sitios, en todos estos estados de Brasil, ya se ha demostrado circulación autóctona. ¿Tá? Fíjense qué rápido ingresó por esta zona y por el nordeste y cómo ya está distribuido incluso a esta zona sur, ¿verdad? 22 estados hay con transmisión autóctona y es la primera vez que se asocia a este virus con malformaciones congénitas y muerte fetal. ¿Tá? O sea, este gran brote que está ocurriendo en Sudamérica es la primera evidencia, la primera vez que se asoció con estos graves problemas. Y hay unos 3.600 casos sospechosos de microcefalia, en los cuales, obviamente no en todos, pero en algunos ya se ha demostrado que hay presencia del virus. Y de nuevo, el linaje de este virus es asiático, o sea que en las Américas tenemos al virus asiático, y el origen del virus es el virus de la Polinesia. Esta es la situación actual, febrero 2016, y esto es donde está habiendo transmisión activa de virus Zika. Acá están listados los países, y como ustedes ven, en África, donde fue el origen, no está habiendo en este momento transmisión, ¿tá? Salvo en esta pequeña región de Cabo Verde, creo que es, ¿sí? Pero tenemos todo este cinturón, ¿verdad?, de Centro y América del Norte, Centro y Sudamérica, más Polinesia, más Caribe, con transmisión activa del virus. ¿Tá? O sea que ha entrado en las Américas y ha encontrado una gran susceptibilidad tanto en los vectores como en los hospedadores humanos. Esto les quería contar brevemente, porque hay bastante discusión y bastante controversia acerca de esto. Este es el primer trabajo que demuestra científicamente la asociación entre el virus Zika y la microcefalia. ¿Tá? No vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que se observó de manera muy importante son las partículas virales en el cerebro de un aborto, de un bebé, de una embarazada que había tenido infección confirmada por virus Zika, que había estado en Brasil y había vuelto a su país, y el bebé se aisló el virus, se identificó el virus en el cerebro por microscopía electrónica. Aquí se ven las partículas virales, ¿sí? Acá se ven más grandes las partículas virales, y lo otro es que se obtuvo el genoma completo del virus, o sea, se secuenció a partir de tejidos fetales el genoma completo del virus. ¿Tá? Esto también hay diversas malformaciones. Estas son las imágenes ecográficas donde se ven calcificaciones ya en el cerebro del feto. Se ven un montón de cuestiones que no voy a entrar porque no es mi área, pero ya en las imágenes del cerebro se veían malformaciones muy importantes, y luego del óbito se observa ya en la macro, ¿verdad?, en macroanálisis del cerebro y en la histopatología se observan graves malformaciones asociadas a la presencia del virus. ¿Tá? Este también es un trabajo bien reciente de otros investigadores de Brasil, donde también se detectó y se aisló y se secuenció el virus a partir de fluido amniótico de bebés con microcefalia. ¿Tá? Y bueno, estos trabajos están, es como en el día a día, están apareciendo nuevos trabajos, se está tratando de hacer una comunicación lo más rápida posible, y por supuesto quedan muchas más preguntas que respuestas. Si bien no podemos decir que todos los casos de microcefalia son atribuibles a Zika, pero sí podemos decir que el virus Zika es capaz de producir microcefalia en
los bebés. ¿Tá? O sea, que no es lo mismo, ¿no? Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Tá? ¿Cuál es el problema obviamente, cuando ingresa una virosis de este tipo en una nueva población o en nuestros países que no tenemos experiencia? Es tener la posibilidad de diagnosticarlo. ¿Tá? Como este virus no era considerado un problema grave de salud pública, no había mucho trabajo previo en cuanto a generar herramientas comerciales, kits comerciales que vos vayas al proveedor y compres, ¿verdad? El kit para diagnosticarlo en los pacientes. Entonces, se han desarrollado métodos por parte de los laboratorios, métodos caseros, digamos, donde no recurrís a una cuestión que viene preparada, sino que tiene mucha más manualidad. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de desarrollar una metodología para detectar el genoma del virus. ¿Tá? Nuestro laboratorio forma parte de una red que se llama la ViroRed, que es una red que involucra varios países de América, de Hispanoamérica y también de Europa, y uno de los objetivos de esta red es intentar anticiparnos a estos eventos y ya ir formando recursos humanos y ya ir trabajando un poco en la preparación de este tipo de eventos. ¿Tá? Y eso nos permitió a nosotros tener ya las herramientas, ¿verdad? Los insumos para poder desarrollar estas técnicas. ¿Ah? Entonces, esas serían las novedades respecto a Zika. En Uruguay actualmente, al día de hoy, hasta la información que yo manejo, no han habido casos importados ni tampoco autóctonos de virus Zika. O sea, todavía no tenemos circulación ni siquiera de casos importados. ¿Tá? Pero por lo menos sí tenemos algunas herramientas como para poder diagnosticarlos si fuera que alguno de ellos ingresara al país, habida cuenta de cómo está el brote en el resto de las Américas, ¿verdad?